Yo quiero pedirle una cosa: abra su corazón porque Dios le va a hablar. Una de las áreas menos atendidas dentro de la iglesia es el evangelismo. Y es una de las áreas que es vital para la iglesia. Sin evangelismo no hay iglesia. Entonces quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Zaira. Zaira, bienvenida. Y pues adelante, ¿sí? Te dejamos el tiempo y lo que Dios tenga que hablar, que lo hable. Les pedí a los de multimedia que nos apagaran esa pantalla porque siempre nos ponen ahí unos números que al que está acá nos pone nervioso porque se van acabando. Entonces yo le dije, mira, quítale eso porque hoy queremos que Dios nos hable con libertad. Bienvenida, hija, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Hola. Gracias a Dios. Pues para mí siempre es una bendición poder compartir la palabra de Dios porque la palabra tiene poder. Entonces es una responsabilidad y es un privilegio y estoy muy feliz de verles, de conocerles. El pastor ya me comentó un poco de cómo está el proceso aquí. La verdad es que felicidades, aunque llevan súper poquito, no tienen ni idea de, o quizá a veces cuando estás en un lugar, a veces no dimensionas lo que Dios te ha llevado a avanzar. Entonces quizá a veces Dios traiga personas para recordarte cuán bueno ha sido Dios en este lugar. Y Dios ha movido bastante y se ven los detalles, se ven muchos detalles y es tan bonito lo que Dios está haciendo y creo que sí ha sido un año. No me imagino lo que Dios tiene para ustedes en los siguientes años. Son definitivamente una iglesia bendecida por Dios desde sus pastores, Pastor José, Pastor Alice, ¿no? O sea, él siempre sabe a quién mandar, a dónde y siéntanse bendecidos de estar plantados en esta casa. Amén. Bueno, pues vamos a hablar hoy de con manos para dar y pies para ir, ¿sí? La esencia del corazón de Dios siempre ha sido la compasión y es algo bien importante y es algo que quiero remarcar porque realmente no hay evangelismo sin un corazón compasivo. Si queremos movernos hacia el evangelismo, a veces decimos, Señor, yo quiero compartir más de ti, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Primero tenemos que pedirle a Dios, Dios, dame un corazón compasivo, un corazón que pueda ver la necesidad. ¿Sí? Y vamos a leer ahí en Marcos 6:31. Marcos 6:31. Después nos saltamos al 33 y después del 37 al 38. ¿Sí? Entonces dice, Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía a Jesús y a sus apóstoles, dice, y ya no tenían tiempo ni para comer. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y la gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Jesús les dijo, denles ustedes de comer, y ellos les respondieron, ¿con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen? Jesús les preguntó. Dice, vayan y averigüen. Ellos regresaron informando que tenían 5 panes y 2 pescados. ¿Sí? Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Jesús, gracias por esta bendición de poder estar aquí escuchando de tu palabra, Señor. Es una bendición que muchos no tienen el día de hoy, Señor, y nosotros somos enormemente bendecidos de poder venir a un lugar y poder escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te ruego que tú abras los corazones, que tú uses tu palabra y que hagas algo el día de hoy en nosotros, Padre. Anhelamos despertar, Señor, anhelamos que seas tú moviendo nuestros corazones a la compasión que Jesús tuvo por este mundo, Señor. Anhelamos, Padre, que despiertes tu corazón. Pon ahí la mano en tu corazón y dile, despierta mi corazón hoy, Jesús. Yo necesito despertar, necesito saber cuál es la misión que tú tienes para mí, qué es lo que tú quieres que yo haga. En esta hora, Padre, te damos el espacio para que tú puedas obrar conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estábamos viendo aquí. Jesús está en un panorama cansado. Dice,
que venían de una jornada de trabajo ya con sus discípulos y estaban cansados. Dice que no les había dado tiempo ni para comer. Entonces, como buen líder, Jesús le dice a los que lo acompañaban, a sus discípulos, les dice: ¿saben qué? Necesitamos alejarnos porque la gente no se va a acabar, seguimos como vienen, necesitamos ir, alejarnos para descansar. Entonces, esa era la decisión de Jesús. Ya se estaban preparando, vemos ahí en el versículo cómo dice que ellos iban a apartarse para poder descansar y para poder comer. Pero en eso algo pasa. Dice que la gente siguió llegando y que Jesús dijo: ellos necesitan, ¿sabes? O sea, aquí pasa algo. Para tener un corazón hacia los demás necesitamos ser movidos de nuestra comodidad. Hoy tú estás aquí sentado y es un espacio hermoso realmente. Es algo que en Medio Oriente podrían estar necesitando. En Medio Oriente no hay un lugar así. No puedes llegar a una iglesia, no hay unos pastores que puedan atenderte como tú bien lo puedes saber, que de pronto mandas mensajito y te mandan consejería por cualquier cosa. Eres privilegiado, mi hermano. Y esto es una comodidad, pero es una comodidad que a veces nos apaga. Y creo que es necesario entender que para poder ir necesitamos primeramente incomodarnos. Jesús y sus discípulos estaban yendo hacia un punto cómodo. ¿Por qué? Porque venían cansados. Y yo sé que a veces la rutina de la vida, pues sí, todo lo que haces en la semana de pronto es como, estoy cansado, estoy agotado, o sea, y aparte tener que salir a evangelizar o tener que ir a servir, de pronto es complicado. Pero Jesús lo hizo, y si Jesús lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Entonces, eso es algo que a mí no sé, desde el momento en el que yo leía esto, decía: Dios, ¿cómo es que todos nosotros necesitamos aprender a dejar nuestra comodidad para poder mirar tus milagros? Porque ese es el asunto. Lo que pasó fue que estos hombres fueron movidos por la incomodidad y después todo resulta en uno de los mayores milagros que tú y yo seguimos predicando, el milagro de los 5,000, ¿se acuerdan? Entonces, ¿pero por qué? Porque hubo Jesús y sus discípulos que estuvieron dispuestos a renunciar a su comodidad y dar la milla extra. Ellos venían cansados, estaban hambrientos, pero dijeron: estamos mirando la necesidad. ¿Ellos tenían las cosas? No. ¿Tenían solamente cuántos panes? ¿Y cuántos peces? 2. No tenían para alimentar a toda esa gente. Pero ¿qué es lo que pasó? La compasión de un corazón provoca milagros, siempre. Nunca digas que tienes poco, porque lo poco en las manos correctas siempre es mucho. Entonces, yo creo que por eso es que han podido avanzar tanto en este lugar y lo seguirán haciendo, porque podrán decir: es que somos poca gente, es que no tenemos tanto, pero grábate esto: Jesús le encanta hacer mucho con lo poco en las manos correctas siempre va a ser mucho, siempre. Entonces, cuando tú estés recibiendo tu quincena, cuando estés recibiendo tu pago, dile: Dios, pon en mí unas manos correctas, porque yo necesito que esto sea mucho, no solo para mí, sino para bendecir a otros, ¿sí? Y eso es algo que creo que Dios quiere hablarles hoy, pero antes también quería darles un panorama de cómo estamos en México y por qué es necesario movernos de la comodidad como iglesia en México. México está teniendo un avivamiento, está teniendo un crecimiento de evangélicos enorme. Tú ves evangélicos e iglesias por todas partes. Estoy segura que te han invitado a más de una. Pero ¿sabes qué? Hay una incongruencia, no sé, pero a mí no me hace sentido que haya tantos evangélicos y que haya tantas personas que no están yendo a los lugares donde se necesitan. Hay tantas personas, hay 3.4 mil millones de personas que no han escuchado nada de Jesús. Te estoy diciendo nada, o sea, no aquellos que escucharon y que lo rechazaron,
como tú y yo hicimos muchas veces, la verdad, ¿no? Que nos hablaban y hasta que, bueno, Dios tuvo misericordia de nosotros y nuestro corazón se abrió, pero no te estoy hablando de ese tipo de personas, no, gente que no ha escuchado nada acerca de Jesús, de que Él vino a este mundo a morir por nosotros, sé ese tipo de personas. Entonces, digo, ¿qué estamos haciendo? Hace 5 años Dios empezó a abrir mi corazón hacia este campo. Y sí, han sido varios países, pero te digo algo, ha sido algo acelerado. Y cuando los pastores estaban diciendo, es que sentimos que Dios nos está acelerando como iglesia, digo, es que todos andamos medio corriendo. ¿Por qué? Porque los tiempos están acelerando. ¿Por qué? Porque Jesús ya viene. Esa es nuestra esperanza. Entonces, necesitamos avanzar. Y yo cuando por primera vez escuché acerca de la gran necesidad que había en el mundo, yo dije, ¿qué? ¿Dónde pasé toda mi vida? ¿Por qué nadie me habló de esto? ¿Por qué nunca me hablaron de tanta necesidad que había? Quizás si yo lo hubiera conocido antes, a lo mejor a los 15 años yo me lanzaba de una vez así, no. Pero ¿sabes qué? Dios me mostró que llegué en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque pude entender mucho del problema que tenemos como iglesia en México. Y la realidad es que siempre decimos, es que no tenemos para poder ir. ¿Y sabes qué? Dejamos a un lado los milagros de Dios. Entonces nos empezamos a acomodar en las 4 paredes. Y sí, están muy bonitas, y sí, puede quedar muy bonita la iglesia aquí, pero les digo algo, esto no es todo lo que hay. No te acomodes. No importa qué edad tengas, tú tienes ya mucho para dar. México hasta hace unos años era todavía un campo misionero. Hasta hace algunos años la gente mandaba, otros países mandaban misioneros a México, pero ahora ya no. México ya está suficientemente evangelizado. Hay muchas etnias aún en sierras y así, y tenemos que seguir trabajando, pero te digo algo, México ya tiene el crecimiento para poder ser una fuerza misionera, una fuerza de evangelio. No de personas extranjeras que vengan, sino de personas que se levanten de México para poder evangelizar en el país y fuera del país. Si tú y yo queremos ser parte de esto, necesitamos estar dispuestos a poder dejar nuestra comodidad a un lado. Y esto es lo que más el Espíritu Santo nos va a llevar y lo que más le vamos a negar, porque seamos honestos, a nadie nos gusta compartir, o sea, a nadie nos gusta compartir ni tu espacio, ni tus recursos, ni tu dinero, ni tus sueños, ni que nada, somos bien egocéntricos. Y eso es algo que Dios va a empezar a quebrar, pero te digo algo, es lo mejor que puede hacer, porque en el momento en el que eso pasó en mi vida, Dios me empezó a mostrar que había más. Una vez Dios me dijo, anhela ver más. Y yo decía, pues ¿cómo? O sea, la verdad, yo siento que ya hemos visto muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando yo empecé y el Espíritu Santo empezó a poner en mí ese anhelo de Dios, yo no me conformo con lo que he visto. Yo sé que hay más, yo sé que hay más. Dios empezó a hacer más. Y estoy sorprendida de la manera en la que Él ha proveído, en la que Él nos ha movido, en la manera en la que Él nos ha ido llevando. Porque así es, cuando hay un corazón que anhela ver más, Dios le muestra más. ¿Tú quieres ver más? Perdón, pero yo sí creo esa palabra que dijo, ustedes verán cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las cosas que Dios ha preparado. ¿Y qué dice? Que ustedes harían mayores cosas. Y yo digo, Dios, ¿dónde están aquellas mayores cosas? Yo quiero verlas. Pero si tú no tienes ese anhelo en el corazón, necesitas pedirle a Dios que te despierte. Y Dios, despiértame, yo quiero ver más. Yo no me conformo con lo que he visto ahora. Yo deseo que toda mi familia te alabe. Yo deseo que toda mi familia llegue. Pero necesitas anhelarlo con todo el corazón. Dios quiere hacerlo.
Eso no me queda ningún duda. Y dice aquí que el corazón de Dios es el corazón compasivo. Él por compasión vino a nosotros, porque nos amó tanto, tuvo tanta pasión por nosotros, que vino aquí por ti, por mí. Y yo cuando me callo, ¿y sabes por qué? El primer punto que a veces yo pienso que nos falta entender y por el cual no tenemos compasión es que no hemos entendido cuánto Dios nos ha amado. Perdón, pero cuando tú y yo entendemos lo mucho que Jesús dio por nosotros, no somos capaces de negarle absolutamente nada. Porque tú dices, Dios, tú lo diste todo por mí. Me viste en lo más bajo y más chamasgoso de mi vida, ¿no? Y aún así me amaste tanto y me diste propósito y me diste identidad. ¿Cómo yo te podría negar algo? Yo he vivido de esa forma y he visto cómo es que Dios siempre es fiel a sus palabras. Amén. Mi hermano, necesitamos ir a amar. Pero ¿qué es lo primero que los discípulos y Jesús hicieron? Dice que los vieron la necesidad. Mi hermano, mi hermana, ve la necesidad a los ojos. A veces tú y yo decimos, ay, no, es que siento feo cuando veo a alguien que está pidiendo en el camino, ¿cierto? Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Mejor no los vemos, nos hacemos los locos, ¿cierto? Todos lo hemos hecho. Porque no nos gusta ver la necesidad a los ojos. Dice que en el templo, en Hechos, dice que Pedro estaba yendo al templo y que había una persona ahí, había un ciego, si no mal recuerdo, sí, ¿verdad? Y entonces dice que lo vio a los ojos, lo primero que tenemos que ver es, no le tengas miedo a ver la necesidad que hay, míralo, abre tus ojos y mira la necesidad. Ese es el primer paso, no le evadas, no voltees la mirada. Cada vez que el pastor o la pastora de pronto digan, hermanos, necesitamos ir, y tú, voy a voltear la mirada, no veo nada, no. Si tú tienes ojos para ver, Dios te va a mostrar lo que quiere hacer a través de ti, pero necesitamos ser valientes para mirar la necesidad. Y ¿sabes qué? La comunidad tiene que necesitar a la iglesia. Yo me pregunto, si crece, desaparece, que Dios no lo quiera, ¿la comunidad se daría cuenta? Tenemos que trabajar tan duro para impactar esta comunidad, que la comunidad necesite este ministerio, que la comunidad necesite esta casa, que la comunidad diga, necesitamos que Crece esté, porque si Crece está, somos bendecidos. Pero eso se hace mirando la necesidad a los ojos. ¿Se acuerdan de la iglesia de los Hechos? Dice que tenían favor con el pueblo. ¿Por qué? Porque era una iglesia que no estaba ignorante de la necesidad que había en la comunidad. Por eso es que la iglesia de los Hechos crecía tanto, porque no se escondía, no hacía como, ay, no, estamos aquí súper bien, cuando tú estás mirando que hay tantas cosas por hacer. Mi hermano, todos aquí tenemos algo por hacer y hay tantas formas de evangelizar. Todo lo que tienes en tus manos. Esos hombres tenían 5 peces, 2 panes. 5 panes, 2 peces. Pero tú y yo tenemos muchas otras cosas. Y eso es lo que Dios quiere usar para hacer milagros. Entonces, necesitamos primeramente no menospreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y también mirar la necesidad a los ojos. Y yo te puedo preguntar ahorita, ¿qué necesidad estás viendo hoy aquí en esta comunidad? ¿Qué podríamos hacer? Estaría padre hacer un taller, ¿no? La creatividad tiene que ver con eso. A mí me gusta mucho. Mi parte siempre ha sido creativa. Yo estudié comunicación, me desenvuelvo en toda el área pues, de diseño, de todo lo que tiene que ver así. Y Dios me ha llevado a moverme, y yo al inicio decía, Dios, pero es que yo no me veo como misionera, o sea, yo
o sea, ¿yo qué puedo hacer? Yo no tengo mucho. Yo decía, pues sí, estudié el instituto, pero nunca fue como con perfil misionero, ¿sabes? O sea, yo no sé mucho de las culturas, no, la verdad es que yo sentía que no estaba apta. Decía, yo lo único que tengo es esto. Sé hacer diseño, sé hacer videos, sé fotografías, sé todas esas cosas, pero de ahí en fuera no. Y Dios solamente me dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Eso es lo que yo voy a usar. Y a través de eso Dios me ha llevado. Y una vez estábamos como diciendo, y es que esta necesidad hay en todas partes, pero a lo que voy es, lo que tú tienes en tu mano es lo que Dios quiere usar, y con eso Dios te va a ir a mover por todas las partes donde Él lo quiere y donde Él lo permita. Y no sé cuáles sean tus sueños. Hay muchos jovencitos aquí y también hay muchos mayores, pero te digo algo, a Dios le encanta que tú plantes tus sueños en su presencia, en sus propósitos, porque cuando tú plantas tus sueños ahí, Él los hace ser transformados y los cambia y los transforma para su gloria. Es algo que yo experimenté hace mucho tiempo. Yo quería una vida normal, yo decía todo el tiempo mis papás en la iglesia, la verdad yo decía no, yo voy a estudiar, voy a tener un trabajo, no, mi plan no era alejarme de Dios, pero decía una vida normal, o sea, voy a ir a la iglesia, voy a servir, voy a dar y todo, pero la verdad esto es muy ajetreado, yo no quiero eso. Entonces yo la verdad me alejé lo más que pude, pero Dios usó la ansiedad, la depresión, usó tantas cosas en mi punto más bonito de carrera. Dios tuvo que quebrarme para darme cuenta que Él me quería usar y que entonces no dependía de mí ni de mis sueños, sino que yo tenía que rendírselos. Y a veces tú sientes que eso va a morir, porque tú dices, es que esto es mi plan de vida, por favor Dios, ¿cómo? Esto es algo con lo que he soñado tanto, y Dios me llevó a plantarlos. Primero yo creí que los había muerto, o sea, que los había sepultado. Ya después entendí que los había plantado, pero al inicio yo dije, ya, funeral de mis sueños. Pero realmente lo que entendí con el tiempo fue que esos sueños nunca murieron. O sea, sí murieron, sino más bien fueron plantados y pudieron crecer en una nueva forma. Ahora tengo un estudio creativo que ayuda a muchos misioneros a poder seguir avanzando en sus campos y a poder tener recursos a partir de todo lo que hacemos ahí. Y yo jamás en la vida pude haberme como imaginado que Dios iba a transformar un sueño de un adolescente, como Dios, yo quiero hacer una agencia, y yo decía, yo quiero, pues ya sabes, ¿no? Ayudarle a las empresas y cosas así. Entonces Dios empezó a cambiar todo eso y ahora ayuda a los ministerios, ayuda a las personas a poder hacer sus cartitas, porque cada misionero tiene que mandar cartas como de informes a las personas que les están sembrando. Entonces, muchos de ellos no tienen estos recursos, y ¿qué es lo que pasa? Yo soy feliz ayudándoles. Yo soy feliz haciendo estrategias que tengan que ver con gráficos para poder seguir alcanzando. Y entonces Dios empieza a despertar una creatividad, pero la creatividad no es solamente en el área del arte, sino en todas las áreas de la vida. Todos aquí somos creativos, porque la creatividad tiene que ver con resolver problemas, y todos aquí tenemos problemas. Todos aquí tenemos problemas. Pero ¿sabes cuál es el mayor problema que tenemos? La necesidad de Jesús. Hace mucho tiempo yo, por mi sentido humanista, yo decía, Dios, yo quiero ayudar a la Jusco, porque veía tanta necesidad y yo decía, quiero hacer una organización, quiero hacer una fundación. Pero ¿sabes qué Dios me dijo? Me dijo, es que tú necesitas entender la verdadera necesidad de las personas, porque el pan se les va a acabar. Las cosas que tú puedas darles se les van a acabar. Lo que ellos necesitan es conocerme a mí. Y hasta que yo no entendí eso, Dios no le puso marcha a mis sueños. La realidad es que tú y yo podemos movernos por humanismo y por decir, sí, quiero hacer el bien a la comunidad. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de la mayor necesidad que tenemos, y esa es que Jesús, necesitamos entender que Jesús es lo que necesitamos para poder avanzar en la vida. Entonces,
sea cual sea lo que tú hagas, Dios lo quiere convertir en tu campo de misión. En donde sea que trabajes, es tu campo de misión. Tu hogar es un campo de misión. No sé si haya grupos familiares o los estudios bíblicos en casa, son tu campo de misión. Todo lo que Dios te ha dado es tu campo. Entonces ahí procura hacer correr la palabra de Dios. Estrategias podemos hablar de muchísimas, pero ¿sabes qué? La estrategia nunca va a ser la misma entre un campo y otro. Tú necesitas conectarte con el corazón de Dios y saber exactamente qué es lo que Dios va a usar para alcanzar a esas personas. Porque sí, talleres de evangelismo hay muchos, te los puedo recomendar, pero no hay mejor estrategia que la que viene directo del corazón de Dios. Y para eso necesitamos estar conectados con el corazón de Dios. No sé cuánto o cómo tú adoras, pero la realidad es que todos despertamos a la gran comisión cuando tu corazón se conecta con el corazón de Dios, porque entonces puedes sentir su pasión y puedes sentir su dolor y puedes saber por lo que Él se está dando. Entonces tú dices, Dios, yo quiero ser tus manos y tus pies, porque Jesús ya no está aquí, pero estás tú. Jesús ya está preparándonos una morada, pero Él dijo que el Espíritu Santo estaría con todos nosotros. Pero mi hermano, aquí encerrados, solamente viniendo a recibir, no lo vamos a lograr. Tenemos que dar. Dios da la semilla a quien siembra. Pero si tú no estás dispuesto a sembrar, por eso puedes pedir y pedir la semilla, pero nunca te la van a dar porque simplemente no estás dispuesto a sembrarla. ¿Para qué quieres dones? ¿Para qué quieres más provisión, más de Dios? Y de pronto estamos en las iglesias, Señor, dame, 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 dame. Dios ya te dio bastante. ¿Para qué lo queremos si no lo vamos a dar? ¿Para qué quieres el don de sanidades si no lo vas a usar con alguien que lo está necesitando? O a veces decimos, Señor, ¿cuándo podremos ver tu fluir y tus milagros? Pues cuando te atrevas a salir, porque es en el campo donde se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque simplemente estás haciendo la gran comisión. Y Él dijo que estaría con nosotros mientras nosotros íbamos. Dice, y derramaré sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, Él estaría con nosotros y va a derramar su poder, pero su poder no es para nosotros, es para poder alcanzar. El Espíritu Santo se mueve a través del evangelismo y es por eso que muchas personas y muchas iglesias están muertas. ¿Por qué? Porque se han olvidado de este principio tan importante. El movimiento es importante. Un cuerpo en movimiento significa un cuerpo sano. El movimiento es vida. Mientras tú te estés moviendo, tu cuerpo está funcionando. Mientras esta casa no se deje de mover, está con vida. Necesitamos movernos. Necesitamos movernos. Y no podemos quedarnos quietos ante la necesidad que hay, mi hermano. Y te puedo decir, hay tanta necesidad en tantas partes, ¿no? Apenas finales de este año estuve en una isla, que es una isla literalmente, es una isla Chira. Esta isla me cambió la vida, la verdad. De la cosa más incómoda que te puedes imaginar, 2 horas de tierra a la isla, tuvimos que atravesar en barquito. Y de pronto ahí me di cuenta de que Dios, yo podría hacer esto toda la vida, o sea, con un montón de sol y moscos y un montón de cosas, pero realmente sentía que estaba haciendo lo que debía de hacer. ¿Y sabes qué? Creo que ¿por qué falta tanta plenitud muchas veces en la vida del cristiano? Porque no entiende su verdadera misión. La vida en Jesús no tiene sentido si no estamos alcanzando. Eso es una realidad. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos que de pronto empiezan, ay, es que ya no siento igual, ay, es que esto, ay, es que el otro? Porque ya dejaron de alcanzar.
la vida en Jesús no tiene sentido si no estamos alcanzando. Porque la vida en Jesús no es solamente ser bendecidos y ser plenos y buscar la prosperidad y todas esas cosas que también vienen, ¿no? De pronto, pero también vienen más problemas. El asunto aquí es seguir alcanzando, eso es. Y si tu vida como cristiano está perdiendo sentido, que tú dices, ya no siento ese fuego, ya no siento esas mismas ganas de buscar al Señor como lo hacía antes, es porque has dejado de alcanzar. El evangelismo es eso, Dios nos da para poder dar. Y mientras no estemos dando, Dios va a seguir como reteniendo, porque simplemente ¿para qué lo quieres? O sea, ¿para qué quieres sus dones? ¿Para qué quieres su manifestación si ni lo vas a usar? ¿Para qué? ¿Sí? Hermanos, necesitamos despertar. Hay una pasión en mi corazón por ver a México despertar, porque México es un país que tiene tanto para dar. Tenemos tanto. Nuestro pasaporte, no sé si lo sabías, pero nuestro pasaporte es uno de los pasaportes más amigables en muchos países. O sea, apenas hace como 3 meses de o sea, no dejaron entrar a un panameño, o sea, los de Panamá tienen una muy buena economía, realmente no sé por qué no lo dejaron pasar a México, pero México pone muchas trabas para dejar entrar a extranjeros. Y sabes que nosotros, por ser simplemente mexicanos, tenemos puertas abiertas en muchos países. Te dejan entrar como si fueras del país. ¿Por qué? Porque México es un país bendecido. Dios nos ha bendecido mucho económicamente. A veces decimos, no, es que no hay, no, es que el gobierno, no sé qué. Estamos bien, mi hermano. Ve a Venezuela, ve a tantos países tercermundistas. Pero fíjate que ellos están mandando más misioneros al campo que México. ¿Por qué? Porque sus corazones están conectados con el corazón del Padre. Tú y yo necesitamos conectarnos con Él. Amén. Y eso es en la adoración. La adoración es importante. No sé cuál es tu manera de adorar, pero mi hermano, yo te invito a que adores. Dile a Dios, enséñame a adorarte. Cuando tengas aquí los tiempos con Dios, adora, porque la adoración te conecta con el corazón de Dios, y cuando conectas con Él, tu corazón empieza a ser transformado, y después viene la compasión. Entonces, cuando la compasión empieza a surgir, empiezas a mirar la necesidad, y cuando empiezas a mirar la necesidad, Dios empieza a poner de sus ideas para poder alcanzar, y así es como se va, pero todo inicia en la adoración. ¿Por qué? Porque al final, lo que necesitamos para evangelizar no es solamente que se agreguen a la iglesia, no queremos que solamente vengan a eventos. Yo estoy en contra de los eventos y estoy harta de los eventos, porque te digo algo, los eventos se acaban en un día. Podemos llenar el rodeo, podemos llenar el estadio, podemos llenar tantas cosas, pero se van y todo sigue igual. No buscamos eventos. El Crece Fest, que no sea un evento, que sea un avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando vemos, el evangelismo se concreta cuando las personas reconocen a Jesús y le rinden adoración. Ahí termina el evangelismo. Cuando tú sabes que no solamente es alcanzarlo y decirle, venga hermano, ven tú, a ti te estoy invitando, y viene y se sienta, no, sino hasta que tú te das cuenta y te aseguras que esa persona rindió su corazón delante de Dios y le está conociendo. Ahí es donde se termina nuestra obra de evangelización. Y realmente creo que a veces tú y yo ni hemos pasado por ahí, solamente venimos aquí y seguimos aprendiendo, pero no hemos aprendido a adorar al Padre. Y es ahí el centro de todas las cosas. Porque en la adoración es donde tú rindes tu vida y donde le dices, Señor, ten todo de mí. No sé cuántos años me queden sobre esta tierra, quizá me queden, solamente Él sabe cuántos años nos quedan, pero estoy segura que Él tiene sueños para contigo. El pastor hablaba de esto, de Joel, la profecía, que es algo escatológico, ¿no? Es para el fin de los tiempos.
Y es cierto, Dios está conectando generaciones. Y a veces decimos, es que hace falta, decía la pastora, necesitamos a un pastor de jóvenes. Pues hay que ir por él. Allí están los misioneros, allí están los pastores, allí están los servidores, allí están las personas que van a servir y que van a plantarse en esta casa. Allá están, necesitamos ir por ellos. Qué bonito sería que de pronto crece fuera a los no alcanzados. Te digo algo, las iglesias pequeñas son las que están teniendo a veces más conciencia acerca de los pueblos no alcanzados que las iglesias grandísimas. Porque lo que pasa es que a veces, como te decía, nos acomodamos y cuesta muchísimo. Y te voy a abrir el corazón. Litza Jusco, que es de la iglesia donde yo vengo, nos está costando despertar porque muchos años nos quedamos dormidos, sentados, acomodados, haciendo lo que teníamos que hacer, pero dentro de las cuatro paredes. Y desde hace unos años acá Dios nos ha estado moviendo. ¿Por qué? Porque tenemos que despertar. ¿A qué voy? Como iglesia tienen un gran ventaja. Si ustedes empiezan a moverse desde ahora y empiezan a tomar esta visión de evangelización, de alcance, es algo que nadie más va a parar, porque así tú se lo vas a enseñar a los que vienen, y a los que vienen, y a los que vienen, y así es como va a avanzar. Pero necesitamos entenderlo en el corazón y en el espíritu, no por las emociones, porque lo que menos quiero es que termines llorando, y sí, Señor, yo te voy a seguir, no, nada de eso. Yo anhelo que realmente tomes una decisión consciente de lo que tú quieres y estás dispuesto a dar por Jesús. Eso es. Perdón, pero Jesús ha dado mucho por ti. Y si no lo has visto, qué ciego estás. Perdóname que te lo diga así. Qué ciego estamos. Porque Dios nos ha dado tanto. Y a mí es eso lo que de pronto me mueve y digo, Dios, ¿por qué no podemos entender lo bendecido que somos para poder dar? Porque en el dar tú nos das. Cuando nosotros damos, tú nos das, porque Él da la semilla al que siembra. Y si tú siembras, Él te da la semilla, Él te da la semilla. Pero a veces tenemos miedo y hemos dejado de creer en este Dios que abre los mares, y en este Dios que pudo sacar a un pueblo entero del desierto, y en este Dios que hizo florecer el desierto. Mi hermano, si realmente quieres despertar, necesitas dejar de ver tu propia necesidad, porque de esa ya Dios la tiene en cuenta. Esa es la mayor trampa del enemigo, ensimismarnos y victimizarnos. Es que yo, es que esto, es que aquí, es que allá, y todo para acá, todo para acá. Entonces el enemigo nos empieza a cegar, y de pronto ya no podemos mirar la necesidad. Y Dios anhela que tú mires la necesidad, pero necesitamos abrir los ojos y dejar que el Espíritu Santo nos muestre de qué manera vamos a hacerlo. Ustedes tienen un evento el 14 de septiembre. Tienes estrategias, tienes campo, necesitas conectarte con el corazón del Padre. ¿Qué vamos a hacer? La gente está necesitada. Muchos de ellos están decepcionados de la iglesia. Uno de los discursos que más me encuentro es: yo sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, sí, yo conozco a Dios, o sea, no somos compas, ¿no? Casi, pero la verdad es que no, con las organizaciones no. Entonces los invitas a la iglesia, la gente ya no quiere ir a las iglesias, porque simplemente la iglesia los ha decepcionado tanto, y ahí entramos todos, los hemos decepcionado tanto, hemos muchas veces abusado de su confianza, abusado de tantas maneras, y ellos están decepcionados de la iglesia. Pero hoy nos estamos levantando como este avivamiento y como esta iglesia sana que quiere alcanzar a aquellos que están heridos, a aquellos que están decepcionados. Necesitamos llegar a ellos. ¿Y cómo va a ser eso? A través de estrategias específicas que Dios quiere usar a través de ti. Que ellos miren que no solo necesitamos que vengan, nosotros tenemos que ir
El punto nunca vas a encontrar en la Biblia que dijo, vengan, o sea, sí, Jesús en una parábola, pero el llamado y la gran comisión fue, vayan, eso es una acción, vayan. ¿Tienes pies? Ve, porque en algún momento quizá ya no vamos a tener fuerza para caminar tanto, ni para movernos tanto, y Dios quiera que para ese momento hayamos cumplido con lo que Él nos mandó. Pero mientras tengamos vida y aliento en nuestros pulmones, necesitamos seguir compartiendo esta noticia, porque hay mucha gente que necesita escuchar la esperanza. En esa isla yo encontré a un matrimonio que estaba en ruinas, o sea, literal, mi hermano, en lo más remoto de la isla, estaba ahí un viejito con su esposa. Y nosotros llegamos y jamás olvidaré sus ojos. Dice, nunca creí que Dios pudiera mandar a hablarme de esto. Y ¿sabes qué? Yo por esa pareja volví a regresar, porque simplemente con que una persona conozca la salvación, ya ganamos. Y no sé si aquí haya uno nuevo, dos nuevos, no lo sé, pero pónganse como meta esto. La iglesia no es iglesia si no hay personas que están conociendo por primera vez a Jesús. Ese es el verdadero gozo de la salvación, ese es el verdadero gozo de la iglesia. Y muchas veces estamos cabizbajos, enojados. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando nos encerramos en esto? ¿Qué es lo que pasa cuando te encierras en un cuarto? Empiezas a ver las deficiencias. Uy, ahí hace falta pintura, ahí se quebró. ¿Por qué? Estás de ocioso. ¿Te quedas aquí? Vamos a empezar a ver un montón de cosas que hacen falta. Y entonces, uy, no, es que el hermano, no, es que aquellos hermanos. Ay, no, esas cosas, no. Yo luego les digo a los hermanos en la iglesia cuando, pues ya sabes, luego, aquí en confianza, hermana, que yo quisiera, lo bueno es que no estoy en mi iglesia, pero les estoy hablando de mi iglesia porque no, pero yo los amo mucho, pero pues ustedes saben, hay problemas en todas partes, ¿no? Y de pronto la hermanita en confianza, oiga, es que vea, la hermana es que se ve que no nos quiere y empieza, que no la saludó, que no sé qué, que aquí, que le hizo caras, que le hizo algo al hijo, que se enojó un montón, que por qué, que con ella sí, pero que con sus hijos no. Entonces empecé y digo, mira hermana, yo entiendo, y en serio que Dios nos siga transformando a todos, pero ese no es el punto de estar aquí. ¿Sabes? O sea, sí, gracias a Dios por la coinonía y por los ministerios y por todo lo que de pronto van a hacer y están haciendo como actividades, pero esto no es todo. Esto no es todo. La iglesia pierde sentido cuando dejamos de mirar hacia afuera. Y estoy casi segura que aquí hay necesidades muy específicas. Y hay corazones que ya han tenido ideas. Oiga, pastor, ¿y por qué no hacemos esto? O a lo mejor ni le has dicho al pastor, pero tú dices, híjole, y si pudiéramos, no sé, poner un letrerito, o a lo mejor si pudiéramos irnos a repartir café a este lugar, o a lo mejor si pudiéramos juntar unas despensas, o a lo mejor si pudiéramos, ahora que viene temporada de frío, recolectar, ¿no? Cosas abrigadoras, porque hay tantas cosas que se podrían hacer. Pero a veces decimos, ay, no, es mucho trabajo, porque a veces decimos, es eso, o sea, sí, son las ideas, pero la idea no es solamente llevársela al pastor de, pues ahí usted hágalo, no, si tú tienes la idea, tú tienes la encomienda también, y es, Dios te lo está revelando porque realmente Él anhela que tú puedas comprometerte con eso, así son las ideas de reino. ¿Se imaginan si sus pastores hubieran recibido la idea de sembrar o de plantar una iglesia aquí y le hubieran dicho, no, pues sí, Dios puso en nuestros corazones que tiene que haber una iglesia ahí se lo dejamos, apóstol? No, o sea, Dios puso eso en nuestros corazones, pero pues ahí, o sea, usted vea cómo le hace, a ver a quién manda, a ver cómo se mueven. ¿Se imaginan? Nada de esto estaría pasando. Tuvieron la idea, pero también tuvieron el compromiso con la idea de Dios.
No solamente se trata de ideas, sino de compromiso. Y ahí es donde fallamos muchas veces, pero bueno. Dice aquí, y ya para terminar, bueno, no, tienes lo que necesitas para darlo. Un corazón compasivo jamás menosprecia lo que tiene. Las iglesias no hacemos lo que tenemos que hacer porque pensamos que no tenemos lo que necesitamos. A veces decimos o vemos ahí en las redes, oh, wow, como allá en aquella iglesia construyen casas, ¿no? O van y no sé, dan tantas cosas. Y tú dices, no, pues no, nosotros apenas y para, no sé, ¿no? Las aguas nos alcanzan, no sé, y empezamos a menospreciar lo que tenemos. Esa es la realidad. Decimos, sí, pues más vida porque es más vida, ellos tienen mucho dinero, ¿no? O sí, Cash Luna, o así, amistad, o no sé, podemos mencionar a muchas iglesias, ¿no? Que de pronto te dices, todo lo que hacen, pues sí, porque ellos tienen. Pero ¿qué pasa? Ellos tienen, bueno, Dios sabrá por qué no, pero realmente tú y yo tenemos lo que necesitamos y lo importante es eso, empezarlo a sembrar. Mi hermano, si queremos ver la bendición y la provisión de Dios, necesitamos sembrar lo que tenemos y decirle, Dios, esta semilla yo la voy a sembrar no solo por mí, sino por mis generaciones, porque esto traspasa, el evangelismo traspasa, y a eso estamos aquí, conectando generaciones. El pastor y su esposa no son eternos, tú no eres eterno y tú tienes a jóvenes en tu casa, a niñitos en tu casa que necesitan conectar con la visión de parte de Dios. Y es así como esto se va. Dice que a los jóvenes tendrían sueños los ancianos verían visiones. Esto tiene mucho sentido. Porque fíjate, siempre, jóvenes, a ver, levanten sus manos, los que tienen aquí, no sé, pues de 15 a jóvenes, a eso, aquí hay una, aquí hay otra, allá, ¿qué pasó, chicos? Eso, allá atrás, muy bien. En el corazón, hermano, muy bien, gracias por la fe. No, ustedes tienen sueños, ¿cierto? Dime un sueño que tengas. Uno. Estudiar tu carrera. ¿Cuál es tu carrera? Administración de empresas. Quizá uno de tus sueños podría ser hacer una empresa. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela tiene el sueño de hacer su empresa, de estudiar, que Dios pueda proveerle y abrirle camino. Ese es un sueño que no vino de ella. Ese es un sueño que Dios ha trabajado en su corazón desde que ella nació, porque dice que todos nuestros días estaban contados y que Dios nos había diseñado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero ¿qué pasa? Daniela va a necesitar la visión de un adulto, de alguien, quizá de su pastor, de sus padres. ¿Por qué? Necesita la sabiduría de ellos. Y te voy a decir algo que yo descubrí hasta hace unos años. Mis sueños se conectaban con la visión de mi pastor. Y fue así la manera en la que yo pude hacer puentes para poder extender esos sueños. ¿Cuál es mi consejo? Jóvenes, busquen la visión de sus pastores, busquen la visión de sus padres y les prometo que cuando un corazón, un sueño y una visión se conectan, eso se hace porque se hace y se extiende porque se extiende. ¿Por qué? Porque estamos uniendo generaciones y ese fue el corazón de Dios. Entonces cuando tú dices, Paz, yo quiero sembrar mis sueños, yo quiero sembrarlos en el reino. ¿Y sabes qué? Eso es lo mejor que te puede pasar. Porque ahí tú no te vas a estresar por cómo yo lo voy a hacer, no, porque tú ya lo sembraste y Dios se va a encargar y tú solamente serás su representante. Es lo mejor. Yo sé que eso da mucho miedo porque a veces tú dices, es que, ¿qué pasa? ¿Qué tal si no? Y así, ¿no? Pero, no, yo ya le perdí el miedo porque como que ya vi que sí es real, ¿no? Pero yo te lo vengo a decir así, es real. Dios extiende los sueños y tú
que a veces piensas, es que yo ya pasé, yo ya no estoy tan jovencito, pero ¿sabes qué? Dios te sigue dando sueños. Tú tienes sueños. Y yo me rehúso a creer en una iglesia que no sueña, porque la iglesia que sueña es la que se mueve, es la que siempre va a estar, vamos a más, no podemos quedarnos aquí, pero necesitamos resucitar eso en nosotros, porque a veces creemos que ya me equivoqué tanto en la vida, solamente estoy esperando a que se me acabe pues sí, como la existencia, ¿no? No, aprovecha cada día. No sé cuántos años tengan, pero Dios tiene planes todavía. Amén. Mi hermano, la verdad es que ya no sé, estuve un poco, no dispersa, pero pienso que Dios quería hablarles de eso. Pero el asunto aquí es que necesitamos resucitar esos sueños. Ay, mi hermano, necesitamos volver a soñar con lo que Dios sueña. Eso era lo que movía el corazón de los discípulos, porque Jesús les había dado ya una visión, les había dicho que iban a ir a todo el mundo, ellos ya tenían algo en sus corazones. Y yo estoy segura que puede que tú digas, es que yo ya se me pasó la vida, ya esto. ¿Tú qué sabes? Dios tiene muchas cosas aún, pero necesitamos envisionarnos en lo que viene de su corazón, pero para eso necesitamos conectar con Él. No hay otra manera, no hay otra manera. Quisiera decirte estrategias, quisiera darte consejos, pero no hay mejor consejo, mejor idea que venga del corazón del Padre. Eso es lo que te va a hacer salir adelante, eso es lo que te va a hacer levantarte. Si de pronto estás batallando con ansiedad, con depresión, con es que la baja autoestima, es que yo siento que no soy suficiente, mi hermano, métete al corazón de Dios. Ahí vas a encontrar lo que necesitas. No sé cuántos problemas estés trayendo hoy aquí, pero dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y con eso quiero terminar. Ya no vamos a terminar con el bosquejo. Porque me siento en familia y ya los quiero mucho. Y yo sé que los problemas de la vida siempre nos van a hacer pensar que necesitan de nuestra atención. Y sí, Dios te va a dar sabiduría. Pero ¿por qué dijo Jesús que su yugo era fácil y ligera era su carga? Porque un yugo se lleva entre dos. Y siempre pensamos que, digamos, está el yugo y que Jesús estaba acá. No, Jesús carga con nosotros. Cuando yo entendí eso, dije, wow, por eso dices eso, por eso dices que tu yugo es fácil y ligera es tu carga, porque simplemente no quiere que lo hagamos solos. Entonces no importa el problema que tú traigas hoy, que te esté pesando y que digas, sí hermana, mire, a mí me encantaría salir a evangelizar, pero traigo unos problemotas que la verdad, o sea, una vez que se arregle esto, yo me ocupo de la obra, se lo prometo. Estoy segura que muchos de ustedes han pensado eso a lo largo de esta conversación, pero lo que Dios quiere decirte es, toma mi yugo y mi carga y verás cómo es que yo te ayudo con tus problemas, pero a la vez yo también te llevo a cumplir lo que tengo para ti. Eso es. Entonces, vamos a orar. ¿Qué te parece? Mejor ya nos callamos y vamos a orar. No sé si vamos a cantar o alguien puede, para poder cantar un poco. Ponte ahí de pie en tu lugar.